El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Le damos la más cordial bienvenida a su espacio Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Gracias a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe que se suman a esta transmisión. Recuerde, puede hacer contacto con nosotros vía redes sociales, Facebook y Twitter. Ahí nos encuentra como Canal 44 TV. Canal 44 TV. O bien, puede enviarnos un mensaje por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. 33 22 42 06 90. Acompáñenos en este programa en el cual estaremos comentando como nuestro tema central el coronavirus, la pandemia. ¿Por qué se vuelven a contagiar las personas vacunadas contra el coronavirus? Con la pandemia COVID-19, las reinfecciones podrían ser frecuentes por la diversidad de patógenos que circulan en el ambiente. Aunado esto a que los coronavirus se reproducen de manera constante. Ante la gran incógnita de que si los vacunados son portadores de la enfermedad, los científicos piden seguir con las medidas de cuidado. Advierten que aún con la vacuna de COVID-19, un porcentaje importante de personas se va a contagiar y los casos y muertes por COVID-19, ya disminuyen en Europa. Acompáñenos, entramos ya en materia. Las reinfecciones por el virus SARS-CoV-2 son latentes con o sin vacunas, es lo que señalan expertos internacionales. Los virus, bacterias y hongos se mantienen en todas partes y el riesgo de una reinfección es latente. Con la pandemia COVID-19, las reinfecciones podrían ser frecuentes por la diversidad de patógenos que circulan en el ambiente y aunado de que los coronavirus se reproducen de manera constante. En particular, el virus SARS-CoV-2 ha sido de los más contagiosos y letales, con una propagación y temporalidad inimaginable. La mayoría de las personas que han contraído la infección doble vez podría deberse a su sistema inmune, sin embargo, siguen las investigaciones. Aunque la persona está vacunada con cualquiera de las vacunas que están en el mundo, el riesgo es latente, aunque según especialistas la enfermedad COVID-19 será menos agresiva por la protección que genera el biológico. Tener una carta blanca es prematuro. En 6 meses de aplicación de las vacunas que fueron autorizadas para la emergencia sanitaria, aún queda un proceso de evaluación. La vacunación, al igual que el contagio, inmuniza a la persona afectada sin que sufra síntomas o tenga reinfecciones leves, sin que esto signifique la desaparición del virus.
Varios estudios coinciden en doble reinfección vacunadas en un bajo porcentaje y no vacunadas. Además, el reciente estudio de Siren enfocado a la inmunidad y la reinfección por el SARS-CoV-2 concluye que la respuesta inmunitaria previene en gran medida el riesgo de contagio, pero también indica que aún con sintomatología leve, los reinfectados pueden ser foco de dispersión del virus. El mundo está atento no solo a las vacunas o variantes, sino a las reinfecciones que podrían presentarse. Por ello, el llamado reiterado de especialistas en salud a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias ante la advertencia de que es imprescindible que se alcance la inmunidad de grupo para disminuir la expansión del virus y los contagios. Informó Isaura López Villalobos. Momento de ir a la información que genera la Organización Mundial de la Salud desde su sede en Ginebra. Vamos con Verónica López, que nos ofrece el reporte. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID en el mundo superan los 164,7 millones según los datos de la Organización Mundial de la Salud, y el total de los fallecidos sobrepasa los 3,4 millones. El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 33 millones de contagios y por encima de los 588.000 fallecimientos. Le sigue la India, con 25,7 millones de diagnósticos y 287.000 muertos. Y a continuación está Brasil, que rebasa los 15,8 millones de infecciones y alcanza 441.000 decesos. Por regiones, América supera los 65 millones de casos positivos y 1,6 millones de muertes. Le sigue Europa, con 54 millones de contagios y más de 1,1 millones de fallecidos, y el sudeste asiático rebasa los 29 millones de positivos y ronda los 360.000 muertos. En la última semana, el número de casos y muertes globales siguió descendiendo. La pandemia remite en casi todo el mundo, incluso en el sudeste de Asia, que había registrado los mayores incrementos en los meses pasados. Según el último informe de la OMS, ahora contabiliza un 12% menos de contagios, aunque las muertes han crecido un 7% en los últimos 7 días. El descenso de los contagios es aún más acusado en Europa. Los nuevos casos han caído un 60% en el último mes. Los datos confirman la tendencia descendente a medida que avanza la campaña de vacunación. La OMS ha pedido precaución en la desescalada con la llegada del verano. Asegura que el progreso es frágil y hay precedentes de que una evolución positiva se puede revertir rápidamente. La vacunación avanza, pero lo hace a distinto ritmo en cada territorio. Chile lleva a cabo uno de los procesos más rápidos y exitosos del mundo. Ya tiene al 50% de su población objetivo vacunada con pauta completa. Sin embargo, la vacunación se ha ralentizado en los países africanos por la falta de suministros de dosis desde la India. La grave crisis que vive el país asiático le ha obligado a usar todas las vacunas disponibles y a frenar la exportación. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Verónica López. Y por cierto, la Organización Mundial de la Salud ve en Europa un progreso frágil, así lo define, un progreso frágil contra la COVID en la región. Los casos y muertes por COVID-19 están disminuyendo. Las cifras semanales en Europa han bajado de una meseta de 1.7 millones a mediados de abril a cerca de 685.000 casos nuevos la semana pasada. Esta es una disminución del 60% en un mes. Pero este progreso es frágil. Hemos estado aquí antes. No cometamos los mismos errores que cometimos en esta época del año pasado, que resultaron en un repunte de COVID-19 y vieron a nuestros sistemas de salud, comunidades y economías una vez más soportar toda la fuerza de esta pandemia, advirtió Hans Klug, director de la OMS en Europa. Dado que varios países en nuestra región están ampliando las pruebas para que los ciudadanos accedan a lugares culturales, sociales y de entretenimiento, debemos recordar que no existe el riesgo cero.
Paralelamente, solo el 23% de las personas en la región ha recibido una simple dosis de la vacuna, mientras que 11% ha completado su serie de vacunas. Todavía tenemos un poco de distancia de cubrir antes de que los elegibles en la región reciban sus dosis de vacuna. La nueva variante de preocupación, la B1617, identificada por primera vez en la India, ahora se ha identificado en al menos 26 países de los 53 que conforman la región europea de la OMS, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, eso en Europa. Y la pandemia de COVID-19 ha interrumpido 60 campañas de vacunación masiva, esto en 50 países. Y se teme un resurgimiento de enfermedades tales como el sarampión, la fiebre amarilla o la poliomielitis. La advertencia es de las Naciones Unidas. Los especialistas no dudan en calificar el momento de grave porque podríamos volver a números parecidos a los de hace más de una década. Rafael Vila San Juan, director de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global y colaborador en la Fundación La Caixa y la Alianza Mundial Gavi para la Inmunización Infantil Mundial, explicó que la COVID ha puesto la situación bastante complicada. La pandemia ha provocado que la producción de vacunas esté concentrada en las de COVID. Se ha parado la producción de otras y existen roturas de stock. A esto hay que sumar que muchos países tienen sus sistemas de salud más saturados y con menor capacidad, al señalar que se tiene que seguir produciendo las vacunas y para ello hace falta un compromiso de contar con recursos suficientes para comprarlas y distribuirlas a los países que no pueden pagar. Unas vacunas que pagan las naciones de renta alta, que depositan sus fondos en la citada alianza que reúne a países donantes, organizaciones como la OMS o UNICEF, industria farmacéutica y organizaciones privadas o filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates. La cobertura de fondos ha llegado a los 8 millones para cubrir las campañas de vacunación desde 2021 al 25. Y la propuesta, explica el experto español, es que en el 2030 se llegue al 90% de las y los niños. Los estadounidenses, entre la confusión y el recelo de no llevar la mascarilla. La mascarilla en las calles de Estados Unidos ya no es obligatoria para los vacunados contra la COVID, una nueva directriz que está generando confusión y recelo entre la sociedad. Si bien un gran número de los vacunados han acatado la normativa, especialmente al aire libre, el problema se da en los espacios interiores, donde las empresas y establecimientos tienen que encarar el riesgo potencial de contagio, dado que no todos pueden o quieren exigir prueba de vacunación a sus trabajadores o clientes. A todo ello se suma el componente político que distorsiona la situación, ya que el inicio de la pandemia, con Donald Trump como presidente, que mostró su escepticismo ante su efectividad, la mascarilla se convirtió en un símbolo partidista. Sobre la polémica y la confusión general, el doctor René Sotelo, profesor de la Universidad de California del Sur, considera que más allá de partidismos, lo que hay es fatiga por parte de los ciudadanos. Entonces, bueno, ya la gente está absolutamente cansada del uso de la máscara. Mi preocupación está en que mientras no tengamos el 75-80% de la población vacunada, evidentemente va a ser muy difícil identificar que la gente que esté circulando en la calle es porque está ya vacunada. En Washington, la capital estadounidense, muchas de las cafeterías y restaurantes han modificado sus carteles en las puertas de entrada para subrayar que se seguirá exigiendo el uso de la mascarilla en el interior, pese a la nueva normativa. Los neoyorquinos, por su parte, se han tomado con cautela el levantamiento de la obligación. En la calle, centros comerciales y tiendas de barrio, la mayoría de la gente prefería seguir cubriéndose la boca y la nariz. Y bueno, se asegura que hubo confusión en las nuevas medidas sanitarias, en particular sobre el uso de la mascarilla y el distanciamiento. El responsable de la lucha contra la COVID-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci, lamentó que los ciudadanos estadounidenses hayan malinterpretado las nuevas pautas para el uso de cubrebocas en personas vacunadas contra la enfermedad, al entender que la recomendación de las autoridades sanitarias señala que nadie tiene que utilizarla.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron hace una semana que las personas completamente vacunadas contra la COVID-19 pueden omitir el uso de mascarilla y el distanciamiento físico tanto en interiores como exteriores. Reiteró que nunca se recomendó la retirada del uso obligatorio de la mascarilla para todos. La relajación de las pautas para evitar eventuales contagios de COVID-19 se debe sobre todo a una mejora de la situación epidemiológica del país y un rápido avance de su campaña de inmunización. Hasta el momento, Estados Unidos ha administrado más de 276 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19, con más de 124 millones de personas con el esquema completo. Las autoridades sanitarias estadounidenses han contabilizado más de 33 millones de contagios, incluidas más de 587,000 muertes por el nuevo coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Permítanos una breve pausa, continuaremos con más y bueno, por supuesto estaremos con el análisis y el comentario a propósito de este tema. ¿Por qué se vuelven a contagiar las personas vacunadas contra coronavirus? Acompáñenos. Continuamos. Bueno, hablamos ya de los contagios de COVID-19 aún después de la vacuna. Los CDC en Estados Unidos hacen el comentario respecto a este hecho y sí advierten que si se contrae COVID-19 tras la vacuna, los síntomas podrían ser menos graves. Un pequeño porcentaje de personas completamente vacunadas contra COVID aún se van a contagiar, advierten los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC. Explican que por lo general el cuerpo tarda aproximadamente 2 semanas en generar protección después de la vacunación, entonces una persona podría enfermarse si la vacuna no ha tenido suficiente tiempo para brindar la protección. También es posible que algunas personas completamente vacunadas tengan infecciones, pero que no presenten síntomas. Aunque un pequeño porcentaje de personas completamente vacunadas se enfermará, la vacuna protegerá a la mayoría de las personas del contagio. También hay alguna evidencia de que la vacunación puede hacer que la enfermedad sea menos grave en las personas que se vacunan, pero aún así se enferman. A pesar de esto, algunas personas completamente vacunadas aún serán hospitalizadas y morirán. Sin embargo, el riesgo general de hospitalización y muerte entre las personas completamente vacunadas será mucho menor que entre las personas con factores de riesgo similares que no están inmunizadas. Los CDC están monitoreando los casos de avance de la vacuna COVID-19 en busca de patrones. El objetivo es identificar cualquier patrón inusual, por ejemplo, tendencias en la edad o el sexo, las vacunas involucradas, las condiciones de salud subyacentes o cuál de los virus del SARS-CoV-2 enfermó a estas personas, pero hasta la fecha no se han detectado patrones inusuales en los datos que han recibido los CDC, informó Elizabeth Ortiz. Acuerdo en la Unión Europea para poner en marcha el certificado COVID para este verano. Los países de la UE y el Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre el certificado COVID digital de la UE, un certificado de viaje que recogerá información sobre si su portador ha recibido la vacuna, tiene una PCR negativa reciente o anticuerpos de una infección por coronavirus. Con el certificado COVID digital en regla, los europeos podrán viajar dentro de la UE sin tener que pasar cuarentena. Será un instrumento para facilitar la libre circulación, pero también para facilitar el levantamiento de todas las restricciones impuestas por los Estados miembros debido a la COVID. En principio, el 1 de julio empezaremos a utilizar dicho certificado sin discriminación. La Comisión Europea destinará 100 millones de euros adicionales como apoyo de emergencia para financiar pruebas PCR con prioridad para los trabajadores transfronterizos. Para las personas completamente vacunadas, todos los destinos de la UE deberían permanecer abiertos. Es muy importante decir que uno está completamente vacunado cuando tiene las 2 dosis, pero en el certificado pondremos todas las indicaciones, el tipo de dosis, la fecha de la vacuna, para hacer posible que cada Estado miembro lo acepte.
Los Estados miembros de la UE podrían aplicar medidas restrictivas adicionales en caso de nuevos brotes o variantes. Solo excepcionalmente y bajo reglas estrictas del derecho europeo podrán imponer, en el caso de que la evolución epidemiológica lo exija y de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, podrán adoptar medidas comunicándolas previamente 48 horas antes al resto de los Estados miembros de la Comisión, que se lo comunicará al Parlamento. El certificado COVID digital no otorgará derechos automáticos a las personas inmunizadas con vacunas no autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, como las vacunas china y rusa, utilizadas en Hungría. En estos casos, cada Estado miembro decidirá si acepta o no a estas personas en su territorio. Los compañeros de Euronews nos ofrecen más información acerca de este que se ha dado en denominar el pasaporte para disfrutar. Lo que muestra esta joven es su salvoconducto para disfrutar, el llamado pase verde que recoge su estado de vacunación o inmunidad frente a la COVID. En Austria ya es una realidad y una obligación para poder entrar en los bares y restaurantes recién abiertos tras medio año de clausura. Como en Francia y otros países europeos, Austria se relaja. En una de las mesas, el canciller Sebastian Kurz. Gracias a Dios tenemos tasas de infección más bajas de lo que los expertos preveían y por tanto podemos abrir con la conciencia tranquila. Veo caras de felicidad entre los responsables de cultura, deportes, turismo, gastronomía. Es un día de alegría después de meses de sequía. Los lituanos también alzan sus copas para brindar por el futuro. Por el momento pueden consumir en el exterior de bares y restaurantes, pero a partir del lunes la apertura será mayor. Eso sí, siempre que dispongan del llamado pasaporte de la oportunidad, otro certificado de inmunidad que permite, por ejemplo, comer en el interior de los restaurantes por primera vez en meses. El documento también permite entrar en otros comercios, así como viajar. Uno de los objetivos es incentivar a los jóvenes para que se vacunen. Estamos muy contentos con esta decisión. Cuando nuestras tiendas se cerraron a mediados de diciembre, nunca pensamos que duraría tanto, ni en nuestras peores pesadillas. En Portugal, disfrutar del mar también tiene un precio. En las playas, la norma indica que habrá que llevar mascarilla hasta estar instalado en la arena y respetar una distancia de 1,5 metros y de hasta 3 metros entre tumbonas. Si la playa está al 50% de su capacidad, habrá bandera amarilla y se permitirá jugar con balones, pero si está demasiado llena, izarán la bandera roja. Los que pueden saborean el momento antes de que lleguen las hordas de turistas. En Austria se presentaron infecciones por COVID-19 después de la vacunación. Ante la gran incógnita de que si los vacunados son portadores de la enfermedad, los científicos piden seguir con las medidas de cuidado. Por ejemplo, se informó que 8 personas que habían completado su esquema de vacunación contra la COVID habían muerto en Austria debido a esta enfermedad, mientras que otras 72 se han contagiado y desarrollado síntomas, 20 de ellas de forma grave. Se detalló que 1.200.000 personas han completado su esquema de vacunación en Austria, por lo que el porcentaje de este tipo de infecciones es del 0.007%. La Oficina Federal para la Seguridad en la Asistencia Sanitaria de ese país explica que se considera que hay un caso de infección post-vacunación cuando este se produce 7 días después de la segunda dosis, o en el caso del producto de Johnson & Johnson, 28 días de la unidosis. Según el informe, 79 de los 80 casos de infecciones post-vacunación notificados han sido personas que recibieron la vacuna Pfizer y 1 había recibido Moderna. Explica que el no reporte de contagios con vacunas de AstraZeneca o Johnson & Johnson se puede deber a la cantidad tan baja de personas inmunizadas con estos biológicos, informó Rocío López Fonseca. ¿Por qué se pueden infectar las personas vacunadas contra coronavirus? Es la pregunta principal que hoy nos hacemos aquí en este su espacio y misma que le trasladamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera aquí presente. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buen día, José Ángel. Qué gusto saludarte. Bueno, esa pregunta siempre ha estado presente desde el momento en que se diseñaron vacunas contra esta enfermedad y desde el momento en que se empezaron a llevar a cabo los ensayos clínicos
particularmente de fase 2 y fase 3, que son los ensayos a mayor escala. Y en el caso particular de las vacunas que se están utilizando en todo el mundo en este momento, en diferentes momentos escuchamos que las vacunas tienen un determinado porcentaje de eficacia. Muy bien. Frecuentemente escuchamos que tienen una eficacia, por ejemplo, del 75% contra síntomas, del 95% contra gravedad y muerte. Cuando entonces se habla de ese 75% con respecto a síntomas leves o con respecto a sintomatología, se asume en automático que en los ensayos clínicos fueron encontrados casos de enfermedad después de vacunación, pero en esa modalidad leve. Y entonces, cuando se hace un comparativo, porque así fueron diseñados los ensayos clínicos de todas estas vacunas, que por cierto muchos de estos ensayos continúan, no porque se hayan abierto ya a su uso generalizado en el mundo, los ensayos clínicos fueron suspendidos, claro que no, continúan los ensayos clínicos, porque lo que hay que terminar de contestar, entre otras cosas, es exactamente el motivo de la pregunta del día de hoy. Pues bien, durante esas fases de los ensayos clínicos, al comparar el grupo que recibió vacuna con el grupo que recibió placebo, se encontró que quienes recibieron la vacuna tuvieron un porcentaje mucho menor, sustancialmente menor, de enfermedad leve o moderada o de enfermedad grave al tiempo de seguimiento comparado con quienes recibieron placebo. Bajo ese diseño metodológico es que se habla de eficacia y seguridad. Claro que para esto, en un momento mucho anterior, el análisis sobre la respuesta inmune fue otro de los objetivos estudiados para los diferentes biológicos, es decir, la generación de anticuerpos, la generación de células del sistema inmune, de células T helper o T de ayuda, etcétera. Vamos, esa fue una parte de los primeros ensayos clínicos, de las primeras fases de ensayos clínicos, y la siguiente fue ya al seguir a estos pacientes a lo largo de los meses, quienes se volvieron a infectar, quienes no se infectaron, y al comparar los dos grupos, los que recibieron placebo versus quienes recibieron la vacuna, es que se determinaron estos números de eficacia. Entonces, se asume que la vacuna te protege contra enfermedad grave, contra enfermedad que te puede llevar al hospital, que te puede llevar a una terapia intensiva, que te puede llevar a la muerte. Claro. Pero la protección que te brinda contra infección, que es diferente infección y enfermedad, así es. Es menor. Entonces, una persona vacunada, claro que se puede volver a infectar, y si quieres volvemos a detalles más moleculares en un momentito para que podamos entender con claridad por qué esto llega a ocurrir. Bien, perfecto. Regresamos entonces tras la pausa. Con todo gusto. No se vaya.
Contraer COVID después de la vacuna. Vamos a esto, el caso del presidente de Argentina. Cuando el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que se había contagiado de COVID-19, aunque ya había sido vacunado, hubo quienes cuestionaron el poder de las vacunas. Aquel 2 de abril contó que presentó fiebre y un leve dolor de cabeza, por lo que se hizo una prueba de antígeno y que el resultado fue positivo. Recibió la noticia justo el día de su cumpleaños, pero dijo que se encontraba físicamente bien. Ese día, el Instituto Gamaleya, desarrollador de la vacuna rusa Sputnik, explicó también en Twitter que su vacuna es 91.6% eficaz contra las infecciones y hasta 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. Es por eso que el exzar de la influenza en México, Alejandro Macías, explicó que era difícil que ocurriera por la eficacia descrita de esta vacuna, pero no imposible. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, expuso que al tener la eficacia del 91.6%, en esa diferencia está la posibilidad de que algunas personas que hayan recibido la vacuna pudieran tener la enfermedad, aunque sea leve, y recordó que la protección es contra una enfermedad grave. Informó Elizabeth Ortiz. Continuamos con este tema y bueno, dejaba pendiente una explicación, doctor, que en vez de preguntarle mejor le escucho para no interrumpir el ritmo de la charla. Ángel, el virus es un patógeno que se transmite por vía respiratoria. Si una persona porta cubrebocas o si las personas en una convivencia están portando cubrebocas, es evidente que la transmisión se reduce a incluso niveles tan bajos como menos del 10%, portando adecuadamente el cubrebocas. Pero si una persona infectada no porta cubrebocas y alguien tiene contacto a menos de 1.5 metros de distancia, incluso el solo estar platicando a lo largo de 10 o 15 minutos representa un riesgo muy alto de transmisión de la enfermedad. Pensemos que la persona infectada no tiene aún síntomas y pensemos que quien está teniendo la conversación está vacunado o vacunada. El virus de quien lo porta puede llegar a la vía respiratoria de quien está vacunado, porque no hay entonces un mecanismo de barrera como el cubrebocas. Y al llegar a la vía respiratoria, en ese momento se pueden infectar células de sus vías respiratorias superiores o de las vías respiratorias más profundas. Ahí ocurrió infección, aunque esa persona estuviera vacunada. En algunas horas puede aparecer la respuesta inmune que se había generado por la vacuna para proteger de que este patógeno no se disemine a otros órganos y genere enfermedad más severa y grave. Entonces, la persona en cuestión sí se infectó. La persona en cuestión pudo haber empezado a tener algunos síntomas leves, mientras su sistema inmune, que es un sistema inmune especializado ahora para atacar al SARS-CoV-2, y a eso, digamos, se le identifica como el sistema inmune adaptativo, que es el que se desarrolló, vamos, con la especificidad y especialización contra determinado patógeno. Bueno, porque además se quedó esa memoria inmunológica, actúa entonces ese sistema inmune para detener la progresión de la enfermedad. Entonces, lo que puede evitar que nos volvamos a infectar es el uso adecuado de cubrebocas y el guardar la distancia entre persona y persona.
el evitar estar en espacios cerrados en donde se están produciendo aerosoles por hablar, gritar, cantar, etcétera, etcétera. Pero la vacuna entonces ejerce una protección, pero a partir de que va a existir infección. Claro que existen algunos estudios que sugieren que la vacuna protege incluso contra el generarse una nueva infección. Eso definitivamente es difícil de explorar, pero la manera en que se ha explorado es también comparativamente entre grupos en los que ocurrió la infección, comparativamente con quienes no ocurrió la infección y analizando el antecedente de la vacunación. Esto se conoce como estudios de casos y controles. Y se ha encontrado evidentemente una reducción en la frecuencia de infección en quienes estuvieron vacunados, pero también una reducción en la incidencia de enfermedad clínica en quienes se han vacunado. Entonces, cuando hablamos de eficacia tenemos que analizar todos esos detalles, ¿no? Doctor, la reacción ante el virus, ya sea vacunado o inclusive sin vacunar, ¿es diferente según la raza, la región en la cual se vive, los hábitos alimenticios, etcétera? Por supuesto, es diferente e influyen asuntos genéticos, también asuntos raciales. Es diferente porque influyen aspectos de la salud preexistente de las personas, la edad. Mira, hay publicaciones, una aparecida en la revista, fue en Science o en la revista Nature hace aproximadamente un mes y medio. Se analizó la eficacia y la respuesta inmune en población de adultos mayores en asilos de ancianos después de vacunación, si mal no recuerdo, fue con la vacuna de Pfizer. Después de haber utilizado las 2 dosis y de haber transcurrido 21 días a partir de la segunda dosis, en que se asume que fue tiempo suficiente para que se generara respuesta inmune, se midieron anticuerpos y células del sistema inmune en 3 grupos de población. En adultos mayores muy mayores, en adultos mayores de 65 años y en la población de profesionales de la salud que atendían estos asilos de ancianos y que por lo tanto eran una población de personas jóvenes o relativamente jóvenes. Se encontró que a mayor edad, menor generación de respuesta inmune. Se encontró que a mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar de nuevo un episodio de COVID, aunque la mayor parte fueron leves después de la vacunación. Y de hecho se encontró que, por ejemplo, en el grupo de profesionales de la salud que atienden estos asilos, tanto la respuesta inmune con anticuerpos, células, etcétera, fue más óptima y la generación de un nuevo episodio de COVID fue mucho menor, fue de menor probabilidad comparativamente con los adultos mayores o muy grandes de edad. Y me refiero a 65 a 80 años y de 80 años o más, que son adultos mayores. Exacto. Entonces, esto nos demuestra que la edad es un factor fundamental y recordemos que los adultos mayores han sido la población más
afectada por COVID-19, no en términos de que hayan sido los más infectados, sino los más gravemente infectados, quienes tuvieron que hospitalizarse, quienes tuvieron mayor letalidad por la enfermedad. No, los más infectados fueron los grupos de edades intermedias, por cierto. Hay estudios de seroprevalencia, midiendo anticuerpos que han encontrado más altos porcentajes de seroprevalencia en los grupos de edad intermedia, jóvenes, por cierto, ¿no? Comparativamente, por ejemplo, con los adultos mayores. Pero los jóvenes tuvieron más frecuencia de enfermedades leves o asintomáticas, comparado con los adultos mayores, que muchos de ellos fueron al hospital. Doctor, quienes objetan la vacuna se van a dos extremos. Hay quien dice, yo llevo una alimentación sana, balanceada y por lo tanto tengo todo lo que mi organismo necesita para estar protegido. Y luego hay quien se va al otro extremo y dice, ¿por qué no volteas a ver, por ejemplo, a las personas en condición de calle que viven en insalubridad, que no han utilizado mascarilla, que pues aquello de la sana distancia relativamente lo respetan, etcétera, etcétera? ¿Y cuándo has visto a un enfermo en condición de calle, a una persona en condición de calle enferma por COVID-19? Y bueno, insisto, se van a estos dos polos para tratar de argumentar u objetar contra la vacuna. Yo creo que muchos de esos comentarios son anecdóticos y en medicina lo anecdótico tiene poco peso desde el punto de vista científico y académico. Y digo que son situaciones anecdóticas porque, por supuesto, que las personas con desnutrición, en situación de calle, que por lo tanto pueden tener múltiples enfermedades asociadas, cuyo estado nutricio es probablemente con mucho deterioro, son personas que no han tenido buena evolución. De hecho, permíteme decirte que hace 3 días aparece una publicación sobre comportamiento de COVID en personas en situación de calle, en donde definitivamente el curso de la enfermedad fue un curso grave comparativamente con el resto de la población. Entonces, eso que sí se escucha con mucha frecuencia en diversos ambientes, es algo anecdótico que no tiene ningún sustento académico. Estudio que rompe el mito, pues, que rompe de que el no mito, se enfermaron. definitivamente. Así es. Vamos a la pausa, doctor. Claro. Continuamos enseguida. ¿Por qué se infectan de COVID-19 personas que han sido vacunadas? Ha sido el tema central en nuestro espacio. A usted le recordamos que puede hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV. La vacuna es contra la enfermedad y no contra las infecciones, señalan expertos. Es posible contraer COVID-19 después de estar totalmente vacunado, pero las posibilidades son mínimas, aseguran autoridades de salud y de las mismas farmacéuticas. Y si la persona llega a contagiarse, las posibilidades de enfermar gravemente son casi nulas. Mucha gente piensa que las vacunas funcionan como un escudo, impidiendo que un virus infecte las células por completo, pero en la mayoría de los casos, una persona que se vacuna está protegida contra enfermedades, pero no necesariamente contra infecciones. El sistema inmune de cada persona es un poco diferente, por lo que cuando se dice que una vacuna tiene una efectividad del 95%, eso significa que el 95% de las personas que se han vacunado no enfermarán. Estas personas podrían estar completamente protegidas de la infección o podrían estar infectadas, pero permanecer asintomáticas porque su sistema elimina el virus muy rápidamente. El 5% restante puede infectarse y enfermar, pero es muy poco probable que esas personas sean hospitalizadas. La vacunación no evita la infección al 100%, pero en todos los casos le otorga al sistema inmune una gran ventaja frente a la COVID, ya sea una protección completa contra la infección o si desarrolla algún nivel de enfermedad, siempre estará mejor después de recibir su dosis de vacuna si no la hubiera recibido.
En un reciente estudio que aún no ha sido revisado por pares, investigadores israelíes evalúan a 2.897 personas vacunadas en busca de signos de infección. La mayoría no tenía virus detectable, pero las personas que estaban infectadas tenían una cuarta parte de la cantidad de virus en sus cuerpos que las personas no vacunadas a las que se les hizo la prueba en momentos similares después de la infección. Esto quiere decir que menos virus del coronavirus significa menos posibilidades de propagarlo, y si la cantidad de virus en su cuerpo es lo suficientemente baja, la probabilidad de transmitirlo puede llegar a ser casi nula, informó Rocío López Fonseca. Bueno, seguimos con este tema y tratando de comenzar a cerrar la pinza en los minutos que nos restan, doctor, diríamos entonces, la vacuna protege contra la enfermedad y particularmente contra el agravamiento de la misma y por lo menos también nos garantiza el que es más lejana la posibilidad de la muerte por causa de COVID-19. La vacuna no protege contra la infección, pero sí al menos previene el agravamiento. Híjole, habrá quien todavía diga, entonces, ¿me sirve? Pues claro que te sirve, porque te garantiza que no te vas a morir. Por supuesto, porque lo que puedes llegar a tener es una enfermedad atenuada. Ese término se ha utilizado por mucho tiempo con motivo precisamente de las vacunas. Y al tener una enfermedad atenuada, pues tienes menor riesgo de gravedad. Pero fíjate que algo que también está publicado y apareció hace aproximadamente mes y medio, me voy a encontrar la cita bibliográfica para poderla ofrecer a nuestra amable audiencia, es el hecho de que las personas vacunadas, eso sí está plenamente demostrado, si se infectan, transmiten menos la enfermedad a otras personas. La razón es sencillo de entender. Al infectarse y estar vacunados, la respuesta inmune trabaja rápidamente, contiene el desarrollo de la enfermedad, por lo tanto, disminuye la replicación viral en las células del árbol respiratorio, y al disminuirse esa carga viral en la vía respiratoria, entonces transmite menos virus a otras personas con quien convive. Entonces ese también es un gran beneficio de la vacuna. Claro. Ya llevamos dos grandes beneficios. Uno, te previene de enfermedad grave y de la muerte, y por lo tanto es evidente que es el principal beneficio, pero secundariamente te disminuye el riesgo de transmitir con mayor eficiencia la enfermedad a otros. Claro. Los anticuerpos impiden que se reproduzca el virus y por lo tanto pues no hay que expulsar que pueda contagiar a otros, ¿no? Los anticuerpos y otras células y células del sistema inmune, porque eso también hay que aclararlo. Hay quien quiere identificar que su inmunidad después de vacunarse la puede medir solamente con medir anticuerpos. Eso es válido parcialmente, pero hay personas que pueden tener niveles de anticuerpos no tan altos, pero sí positivos, sobre todo contra la proteína espicular del virus SARS-CoV-2, y que son anticuerpos conocidos como de alta afinidad neutralizantes, que si están en buenos niveles, esto sugiere que esa persona determinada tiene una buena inmunidad después de haberse vacunado. Sin embargo, algunas de estas personas pueden tener menores niveles de anticuerpos y de todas maneras tener buena inmunidad, porque los anticuerpos son producidos por unas células conocidas como células plasmáticas o linfocitos B. Estos linfocitos B en ocasiones no están produciendo segundo a segundo, minuto a minuto anticuerpos de manera permanente. Los producen cuando se requieren, cuando hay la señal de que apareció el patógeno, apareció el enemigo, pues a trabajar y producir anticuerpos rápidamente con propósito de defender cuanto antes, ¿no? Entonces,
Así es como funciona el sistema inmune, para que, lo digo con esa claridad, quienes nos escuchan no se alarmen de que si una persona tiene, por ejemplo, 15,000 unidades internacionales de anticuerpos contra la proteína espicular y otro tiene solamente 3,000 unidades internacionales, caray, entonces tiene mucho mayor inmunidad que yo, etcétera. Ajá. No, habiendo un buen nivel de estos anticuerpos, existe seguramente un buen nivel de protección. Pero puede haber variación en cuanto a los títulos. A ver, lo cual no tendría que llevarnos a que hay que medir también esto, ¿no, doctor? Porque luego hay quien trata de medirlo para pues, tener la certeza de todo. A ver, ahora también, además de anticuerpos, ¿tengo que hacerme otra prueba? No es una recomendación generalizada. Hay quien lo hace como una certidumbre respecto de la inmunidad que generó a partir de la vacuna. Claro. Pero no es una recomendación generalizada a nivel mundial. Y un tercer beneficio, doctor, ya prácticamente para despedirnos, también secundario, pero creo que importante, más en las condiciones que vive la mayoría de las familias, pues es el económico, ¿no? Si no agrava la enfermedad, no vas a tener que pasar por todo ese problema. Claro, son los objetivos que se persiguen, digamos, los beneficios secundarios, ¿no? Un COVID-19 grave pone en serios problemas económicos a una familia por los gastos que representa la atención hospitalaria, intubación endotraqueal, ventilación mecánica asistida, todo lo que ya sabemos. Pero también imagínate el impacto psicológico, emocional, por supuesto, etcétera, todo lo que también trae como agravante y asociado a un cuadro de COVID grave en una familia. Exacto. Doctor, muchas gracias. Siempre para servirte, José Ángel. Muy amable, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias también a usted por su compañía. Nos vemos y escuchamos mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.